Querido Dios, Señor Papá, te damos gracias por este tiempo que tenemos para recibir de tu bendición, Señor, de tu palabra, de tu mensaje, de tu sostén, Señor, de tu alimento diario, Papá. Quiero poner en tus manos la vida de Fabi, Señor, que vos puedas estar obrando en él y que él pueda compartir de esa bendición para con nosotros, Señor. Renueva nuestra fuerza, Señor, nuestro entendimiento, nuestra visión, Señor, para todo lo que tenés para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de seguir creciendo, Señor, en tu presencia. Bendice cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor, las que estamos en este momento, y aquellas que también están esperando recibir más de ti, Señor. En tu santo nombre, amén. Bueno, antes de darle la palabra a Fabi Fernández, voy a hacer una introducción y después sí lo escuchamos a él. Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien. Sale predicando patada. Espero que estén bien, que más allá de estas situaciones que nos vuelven a aislar y no poder reunirnos presencialmente, qué bueno que tengamos la oportunidad de juntarnos, de conversar, de charlar, de alabar, de bendecirnos, de dar gracias a Dios. Yo quisiera hacer una propuesta de cómo voy a compartir el tema. Voy a hacer una introducción y después vamos a ir a 4 grupos en forma aleatoria, donde les voy a pasar 2 preguntitas y un texto bíblico, ya les voy a contar. Y luego volvemos, compartimos muy breve lo del grupito y un cierre. Digamos, esta es más o menos la dinámica que estaba pensando. Y quería conversar con ustedes sobre cuidar nuestra vida y la de los demás. O, para decirlo de otra manera, sobre el tema de la salud espiritual. Creo que es un tema, hoy que está tan fuerte por distintas situaciones, el tema de la salud, nuestra mirada, nuestro foco, no debe perderse de lo que es la salud espiritual. Entendiendo quizás como una primera cuestión de salud espiritual, la armoniosa relación entre uno y Dios, en uno mismo, en los demás y con la creación. Es decir, entendiendo la plenitud de esa salud que viene de parte de Dios, esa salud espiritual, que afecta todo nuestro ser y nuestras relaciones. Por eso es la armonía y la bendición en uno mismo, con Dios, con los demás y lo creado por Dios. Sumado a esto, esta buena y armoniosa relación no nace de nosotros, nace de Dios, porque es Dios para generar salud espiritual, es Dios el que nos busca para reconciliarnos. Por lo tanto, la reconciliación es vital para la salud espiritual. Pero la reconciliación con Dios, que abre la posibilidad y la puerta para que podamos reconciliarnos con nosotros mismos en muchas cosas que debemos dejar que Dios sane y poder aceptarnos y redescubrir el sentido de nuestra vida en Dios. Pero también en la relación con los demás debemos reconciliarnos porque nuestra mirada hacia nuestro prójimo debe ser la misma mirada que Jesús tenía de sus semejantes en el tiempo del ministerio en la tierra, donde nos enseñó que debemos amar como Él nos ama. Y esta palabra amor, que implica muchísimas cosas, nos hablaba de esa disposición permanente que Jesús tenía para acompañar, bendecir, sanar,
instruir a los que estaban cerca de él, como demostración activa del amor. Y también la reconciliación con lo creado, porque siempre me impacta lo que dice en Romanos 8, que la creación gime por la presencia de Dios, digamos, no por esa reconciliación con Dios. Es decir, hasta la misma creación de alguna manera es parte de lo que Dios ha pensado como esa plenitud de vida que quiere darnos a los seres humanos. Y entonces, este tema de la salud espiritual tiene al menos dos cosas fundamentales. Uno que tiene que ver con la reconciliación, la vivencia del perdón. ¿Sí? Recibir ese perdón que nos libra de muchas inhibiciones que tenemos a través de la culpa. Porque la culpa es un gran limitador de la vida. ¿Sí? La culpa es algo que nos asfixia y no nos deja desarrollar todo el potencial que Dios quiere. No para hacer lo que se nos antoje, sino que justamente el perdón que viene de Dios nos abre a todo lo poderoso de la libertad que Dios tiene para darnos a cada uno. Y el otro gran motor de la salud espiritual es el amor, quizás como lo planteaba el otro día Gabriel en el estudio del martes. Este amor ágape es el amor que viene de Dios y que transforma lo que nosotros no podemos transformar. Este amor que es la esencia misma de Dios. Dios es amor, nos dice 1 Juan, ¿no? Es decir, esta esencia poderosa de Dios que de alguna manera hace que nuestra vida pueda vivir confiada solamente porque nos sentimos amados. Y entonces lo que es esta salud espiritual se empieza a mover cuando tenemos la apertura para recibir el perdón de Dios, y digo la apertura porque Dios ya nos perdonó, pero cada uno tiene que aceptar ese perdón, que es lo que nosotros llamamos conversión, pero que a su vez nos libera para perdonarnos un montón de cosas, porque ya Dios nos liberó, y también para reconciliarnos y perdonarnos con los demás y con uno mismo y con la creación, y a su vez nos da sentido a partir de este amor restaurador para que nuestra vida cobre valor y confianza hacia adelante. Y entonces la salud espiritual se resignifica, tiene propósito, es decir, la salud espiritual nos ayuda a vivenciar que nuestra vida tiene sentido, ¿sí? Y esto que parece algo muchas veces dicho, ¿sí? Muchos viven una vida sin sentido por más que tengan a Dios en su corazón. No saben, no entienden, no engranan. Es como que su visión de vida se nubla porque todavía no dejan operar este perdón y este amor de Dios en su vida que les abre el panorama para tener una vida con sentido, propósito en la voluntad de Dios. Y allí, cuando uno empieza a vivir este proceso, porque no es un evento de conversión y nada más, sino que es un proceso. Un evento sería algo, un momento único y nada más. Un proceso es algo continuo, ¿sí? No es el evento solamente de la conversión, sino del nacimiento nuevo, sino que es un proceso que Dios va haciendo. Allí, en ese proceso que Dios va haciendo, nos va dando esa plenitud de salud, porque el mayor propósito de Dios es lo que en el Antiguo Testamento especialmente habla del shalom, es decir, tiene el sentido del shalom, que es esta paz para con Dios, con uno mismo, con los demás y con todo lo creado. Es muy interesante porque la palabra salud, salvación y shalom en hebreo tienen la misma raíz, es decir, tienen el mismo origen de cómo se construye la palabra. Esto habla de lo cercano que tiene
lo cercano de la propuesta, del proyecto, de lo que Dios viene a hacer, porque Dios viene a hacer, viene a trabajar, o viene a ofrecer, esta es la palabra, viene a ofrecer su salvación que va conjunto con la salud, que va conjunto con el shalom, con su paz. Una paz que, usted ya sabe, no es solamente ausencia de conflicto, sino que tiene que ver con una armonía y un bienestar, con un sentido de compromiso y no solamente de deseo. Por eso, mi apertura, digamos, en este momento es: pensemos en esta salud espiritual que el Señor siempre nos quiere dar y que nunca va a ser acabada en su plenitud, y que todos los días estamos creciendo en ese proceso de salud espiritual, y que es necesario que podamos vivir ese recorrido, porque Dios tiene que transformar nuestra manera de pensar, porque Dios tiene que sanar nuestras emociones, porque Dios tiene que restaurar nuestras relaciones y vínculos, porque Dios tiene que obrar también en nuestra sanidad del cuerpo, porque lo implica. Y cómo todo esto está conectado. Cuando estamos mal espiritualmente, nos afecta nuestro cuerpo, nos afecta nuestras emociones, nuestro pensamiento. Cuando tenemos malos pensamientos, y cuando digo malos pensamientos son aquellos pensamientos que no solamente que piensan maldad, sino aquellos pensamientos que se autocontaminan, son pensamientos tóxicos, aquellos pensamientos que nos autoinfligen sentidos de culpa que Dios ya nos liberó, o aquellos pensamientos que nos atemorizan, ¿sí? Todos esos pensamientos que de alguna manera Dios también tiene que restaurarlo, porque cuando tenemos ese tipo de pensamientos malos, ¿sí?, en ese sentido de maldad que hacía referencia recién, también afecta a nuestras emociones, también afecta a nuestro cuerpo y también afecta a nuestra relación con Dios y con los demás. Y también cuando tenemos alguna dolencia en el cuerpo, también impacta en nuestra relación con los demás, impacta en nuestra relación con Dios, porque ese dolor físico de alguna manera trae también consecuencias en las emociones, en el pensamiento y en nuestra relación con Dios. Es decir, no podemos salir de ese sentido integral que Dios permanentemente quiere restaurar. Por lo tanto, cuidar nuestra vida y lo de los demás es vivir esta salud espiritual. Dicho este gran paraguas, me gustaría que ustedes puedan trabajar en 4 grupos con 2 preguntas que les voy a pasar por acá por el chat, con un texto bíblico, donde, esperen que estoy copiándola, con un texto bíblico, donde estas 2 preguntas, ¿cómo tenemos que escuchar? Podemos decir muchas cosas, pero yo quisiera que ustedes lean el texto bíblico y lo contesten en relación al texto bíblico. Este texto de Proverbios. Es decir, hay muchas maneras de escuchar, ¿sí? Y pueden tener miles de opiniones, y pueden llegar a ser válidas todas esas miles de opiniones. Pero me gustaría que hagamos el trabajo de contestarla en relación al texto. ¿Qué nos dice el texto en relación a esta primera pregunta? ¿Cómo tenemos que escuchar? ¿Y qué nos dice el texto en relación a qué significa cuidar el corazón? Estas 2 preguntas que les propongo, piénsenla en el marco de lo que es la salud espiritual. Es decir, de alguna manera que estuve conversando al principio, es decir, ¿cómo entendemos el texto bíblico? Bueno, de muchas maneras, pero hoy enfóquenlo, hagan la clave para entender hoy el texto, véanlo desde la salud espiritual. Y luego de que puedan trabajar esas 2 preguntas en grupo, que les voy a dar un buen tiempo, son casi -10, de las -10 a las 21:05, ¿puede ser? Pues son 15 minutos más o menos, ¿les parece bien 15 minutos para 2 preguntas o les parece mucho? Yo digo porque 10 minutos recién terminamos jugados, 15 para que usted, y
tráiganme un breve resumen. No me cuenten todo lo que hablaron en el grupo, que va a ser mucho y muy rico seguramente. Tráiganme un breve resumen sobre las dos cosas. Traemos ese resumen y hacemos un cierre juntos aquí. ¿Les parece? Esto me parece que sería la manera de poder trabajar, de tal manera que, en función de lo que estuve diciendo de la salud espiritual al principio, en función de este texto y estas dos preguntas, lo hacemos. Bueno, eran 4 grupos, uno por cada grupo. Dígame quién estaba en ese grupo y vayamos solamente por la primera pregunta. Nos escuchamos todo lo que cada uno pensó, trabajó, hizo en esa primera pregunta y luego vamos conversando. ¿Quién quiere comenzar? Yo arranco. Dale. Bueno, yo estaba en el grupo con Coco, Dani y Kat. Y bueno, la Dani fue bastante concisa, dijo escuchar atentamente y bueno, quedó ahí. Eso por mandarme a hablar a mí, Daniel. No, después lo que decíamos también es que esto me parece que está bueno. El hecho de escuchar, obviamente, atentamente las palabras y tener una actitud de inclinarse ante lo que nos dicen, a inclinar nuestro oído, tener esa actitud de postrarse, digamos, a escuchar atentamente, de bajar de donde estábamos para escuchar el consejo que viene. Y bueno, y después la última parte del hecho de guardarlas justamente en medio de nuestro corazón, esas palabras de que no se aparten de nuestras vistas, de que la podamos consultar constantemente. Bien, gracias Dima y grupito. ¿Otro grupito? Bueno, me mando. Yo estaba con Ruti, Mili y Cindy Naui. Lo que dijimos resumidamente era que la parte obviamente de escuchar atentamente lo tomamos un poco por la parte de no oír sino escuchar, o sea, no tenerlo como un videíto de fondo, sino como concentrarnos en eso, porque también después veíamos lo de no lo pierda de vista. Entonces era como concentrarnos, focalizarnos en eso que estábamos mirando, escuchando. Y después de esto ya queda un poco en cada uno, pero de dejar que esas palabras lleguen hasta tu corazón, digamos, no impedir el paso de tu palabra en tu vida. O sea, si es un consejo de bendición, dejar que llegue y que se guarde en tu corazón. Eso era más o menos lo que habíamos charlado. Gracias, Miki. Grupito. ¿Otro? Leo yo. Dale. No, dale, Anto. Estuve con Selva, Meli y Franco y fue muy similar a lo que dijo Miki sobre la diferencia entre oír y escuchar. Y ir por este lado, que escuchar implica atentamente, como prestar atención y hace esa salvedad el versículo, y eso implica que después uno, digamos, no se puede justificar con respecto a las decisiones que tome, sino escuchamos, prestamos atención a lo que se nos está indicando, y después, bueno, es la decisión de cada uno, pero sobre todo hicimos esa salvedad entre que no sea solamente percibir con el oído lo que está diciendo el Señor, sino tenerlo en cuenta. Gracias, Anto y grupito. Creo que queda el grupo de Male nomás entonces. Sí, estamos Fabi, Flori, Santi y Mica. Bueno, nosotros pusimos como que, como tenemos que escuchar, que primero hay que eliminar las distracciones, que no es una acción pasiva, sino que hay que predisponer todos los sentidos y que genere un pensamiento crítico para recibir, masticar y aplicarlo, eso que recibimos. Que necesitamos que la palabra nos atraviese, que verdaderamente llegue al fondo de nosotros, pero lo más importante que resaltamos fue esto que no la pierdas de vista, o sea, que necesitamos reiterar la búsqueda, que nos recuerda todo el tiempo que es importante escuchar y realimentarnos, que los silencios nos ayudan a no divagar con los pensamientos, sino que a estar predispuestos y recibir de esa palabra que alimenta. Gracias, Male, grupito.
complemento algunas cuestiones de las que estuvieron diciendo, ¿sí? Bueno, esta diferencia entre oír y escuchar está buena, ¿sí? Escuchar es prestar atención, o sea, no se puede escuchar sin prestar atención. Cuando uno oye, puede no prestar atención. Oye como bullicio, pero no está enfocado en nada. Es interesante que acá el texto es como refuerza este escuchar. Ya de por sí escuchar es poner atención, pero el texto dice escuchar atentamente, escuchar prestando atención. Atención implica la capacidad para seleccionar lo que uno va a escuchar, para seleccionar y evaluar y procesar lo que uno va a escuchar. Es decir, cada vez que escuchamos, priorizamos. No hay manera de escuchar, sí oír, pero no hay manera de escuchar si no estamos priorizando. Nosotros decidimos qué priorizamos escuchar. A veces decidimos escuchar cosas que no nos enriquecen, no nos bendicen, no nos ayudan, no nos fortalecen. Muchas otras, seguramente, decidimos escuchar aquellas cosas que nos llenan de sentido y propósito en Dios en nuestra vida. Acá en el texto de Proverbio, especialmente en los primeros capítulos, hasta llegar al cuarto, viene justamente de qué es lo que debemos escuchar. Escucha este consejo, de qué es lo que debemos escuchar. ¿Sí? Son consejos sabios que vienen de parte de Dios. Entonces, es importante este tema de la selección y procesar, porque como tenemos muchos estímulos a nuestro alrededor, uno en definitiva termina prestando atención a aquello que está priorizando. Y una pregunta que dejo allí como para que ustedes sigan trabajando en su corazón es, bueno, ¿qué nos estimula tanto en este tiempo nuestra atención? ¿Qué nos está estimulando nuestra atención en este tiempo, en esta semana, en nuestra vida, en el diario vivir? ¿Qué cosas estamos escuchando permanentemente o nos estimulan y que de alguna manera nos pueden llevarse a una vida de salud espiritual o pueden retrasar ese proceso de sanidad espiritual? Lo segundo que ustedes también estuvieron diciendo esto, fíjense que la escucha que plantea el texto no es solamente la escucha con los oídos, con las orejas, ¿sí? Es una escucha que también nace de los ojos, ¿sí? Esto que dice, no pierdas de vista, ¿no? Es decir, hay que escuchar con los ojos. Y uno diría, ¿cómo se escucha con los ojos, no? ¿Sí? Se escucha con los ojos. Porque cuando nos vemos y alguien está hablando, escucha más que palabras. Porque ve gestos en sus rostros, en su actitud, ¿sí? Y también el contexto ayuda a escuchar con los ojos cuando uno mira situaciones alrededor. Es decir, que permanentemente también estamos haciendo lo mismo con los ojos. Decidimos hacer foco en algo y desenfocar alguna otra cosa. O estamos tan distraídos que queremos llenarnos de todos los estímulos y no alcanzamos a recepcionar nada, y esto enloquece todo lo que escuchamos, ¿sí? Normalmente, para escuchar atentamente, también con los ojos, debemos hacer un zoom, digamos, focalizarnos, sin enfocarnos adecuadamente, para poder desenfocar algunas otras cuestiones que pueden distraernos de aquello que tenemos que poder mirar atentamente. Es decir, escuchar implica también ponernos esos anteojos que nos favorecen una mirada clara de lo que estamos escuchando. Y para que haya una escucha que nos transforme, que nos modifique plenamente, esta escucha no solamente con oídos, sino con la mirada, no debe quedar a un nivel superficial de nuestra vida, debe atravesarnos hasta lo más profundo, hasta el corazón, hasta lo más íntimo.
hasta aquellas cosas que nadie conoce de nosotros, hasta aquellas cosas que a nadie le hemos abierto ese lugar. Es necesario para que haya salud espiritual, para aprender a vivir esta salud espiritual que Dios nos ha dado, que esta palabra de consejo de Dios, porque el texto viene hablando del consejo de Dios, ¿sí?, no llegue a un nivel superficial, sino que llegue a lo más profundo. Insisto, a ese lugar que nadie conoce de nosotros. Aún puede pasar que son esos lugares que nosotros, ni nosotros mismos conocemos muy bien de nosotros mismos. Si no llega esa palabra de Dios, si no le damos apertura para escuchar plenamente, si no abrimos nuestro ojo para enfocarnos en ese estímulo de la palabra de Dios que quiere llegar a lo más profundo, a nuestra mayor intimidad, ¿sí?, el proceso de salud espiritual siempre va a estar limitado y nunca va a ser totalmente transformador. Y Dios quiere llegar hasta ese lugar porque sabe que permanentemente, ¿sí?, necesita restaurar algo más profundo de nuestra vida. ¿Hasta dónde? Y hasta donde Dios diga en tu vida y en la vida de cada uno. Esto no es hasta donde en todos iguales. Dios trabaja en ese sentido de manera específica, personal, cuidadosa, ¿sí? Por eso, prestar atención, escuchar, mirar atentamente, para que esa palabra de bendición de Dios, esa palabra de sanidad de Dios, pueda llegar a lo más profundo de tu ser. Si no llega a lo más profundo de tu ser, va a haber conductas y maneras de vivir, recortes de visión, diseños de vida que van a estar limitados y que no vas a poder estar plenamente en la gracia, no en la gracia, sino en el propósito que Dios quiere con tu vida. ¿Sí? Avanzamos a la segunda. Hacemos lo mismo. ¿Qué significa cuidar el corazón? Y los escucho a los 4 grupos. Perdón, excepto que alguien quiera agregar algo de lo que acabo de decir o lo que acaba de decir el resto. Si alguien quiere agregar, bienvenido. Si no, vamos al segundo grupito. Base bíblica de lo que acabas de decir, Hebreos 4:12. Solo digo eso. Hebreos 4. 12. Ayúdame con el texto. No me Sí, acuerdo de memoria. porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Perfecto. Tal cual. Perfecto. Gracias. Fabi 2, Fabi 1, no sé. Nos complementamos los Fabi. Ahí está. ¿Viste que al final era así como dije al principio, te iba a dar la palabra y ¡pum! ¡Pa! Bajó línea muy bien con la palabra. Con la espada de la palabra. Bien. ¿La 2? Bueno, si quieren yo comparto. Dale. Buscamos, de cuidar, que es un sinónimo de proteger, que entendemos que hay que nutrirlo al corazón y estar atento a verdaderamente qué estamos dando nosotros, y entender que el corazón determina el rumbo de nuestras vidas, que debemos estar atentos, que no es cualquier cosa, que debemos cuidarlo realmente. Si vos no cuidás tu corazón, perdés verdaderamente lo que atesoraste en este tiempo. El corazón bien nutrido da salud a todo el cuerpo, y si no lo nutrimos, no lo escuchamos, no lo cuidamos, o lo alimentamos de malos pensamientos, de malas relaciones, y eso refleja lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y qué sale verdaderamente de nuestro corazón, nosotros nos hicimos algunas preguntas, que no las contestamos, obviamente. ¿Estamos realmente atentos de dónde guardamos las cosas que recibimos? O esas cosas que nos atraviesan? ¿Podemos sanarnos? ¿Estamos dispuestos? Hicimos más hincapié en esto de atiende a mi consejo, guárdalo, porque mi consejo da vida a quienes lo encuentran. Necesitamos estar atentos con qué nos nutrimos, nos relacionamos, atesoramos y a qué le dedicamos tiempo verdaderamente. Entonces, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
Gracias, Vale. Gracias, grupo. Otro grupito. Nosotros hablamos todo lo mismo que Malena. Bien, ¿qué estuvieron en el mismo grupo? Estuvieron en el mismo grupo entonces. Pará, porque Malena, vos lo anotaste esto, ¿no? Lo escribiste, porque se renotaba que lo estaba leyendo. Sí, querido, yo tomé nota. Yo no lo noté y me voy olvidando, así que si alguno de mi grupo se acuerda de algo más, que me vaya ayudando, porque la verdad que no. Nosotros, bueno, lo que habíamos dicho, a ver si me acuerdo bien, era primero identificarnos o conocernos para justamente aprender a cuidar nuestro corazón, saber cuáles son las cosas que nos afectan por igual o no. Después, Cata había dicho algo, pero no me acuerdo qué era. Y después, bueno, el hecho de ejercitarlo a nuestro corazón justamente también habla del hecho de cuidarlo, de justamente cada una de esas cosas que enfrentamos, cada una de esas cosas que nos afectan, tenerlas como parte de una cotidianeidad que nos ayude a entrenar. Creo que iba por ese lado lo que ha hecho Coco, pero bueno, no me estoy acordando muy bien. Si me dan una mano, buenísimo, si no, bueno, pasa nada. ¿Cata? Hogate tranquilo. Sí, tal cual. Aparte lo bueno es que salen al toque ellos a rescatarme, esa es la mejor parte de todo. Sí. No sé cómo anda acá. ¿Se escucha bien? Sí. Lo que habíamos dicho era de hacerse uno con la palabra y de lo que Dios nos dice, hacerlo vidas, hacerlo cotidiano. O sea, si Él te dice que lo escuches y que lo mires cuando te habla, es porque quiere que lo que te está diciendo te construya y que lo apliques a tu vida. Entonces esa es una de las mejores maneras de cuidar nuestro corazón, aplicando lo que Dios nos dice. O algo así, por ahí va. Bárbaro. Bien. Gracias, grupito. Bien, Dani. Siempre atenta. ¿Viste? Escucha atentamente, siempre atenta. ¿El otro grupito? Bueno, nosotros, pero tampoco me quedó muy armado porque creo que nos fuimos por otro lado también, pero sería como cuidar el corazón, como la acción siguiente como la consecuencia de prestar atención atentamente, de escuchar las palabras del Señor, ¿no? Porque en el pasaje decía, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. O sea, cuidar el corazón a partir de lo que Dios nos dice. Pero después hablamos, porque teníamos distintas versiones, que a veces en algunas dice, en vez de por sobre todas las cosas cuida tu corazón, habla sobre cuidar los pensamientos, porque controlan también la vida. Entonces, como qué relación tan directa o estrecha entre lo que pensamos y lo que sentimos, o el cuidado del corazón para actuar. Sí, me explico. Chicos, Sí. ¿quiere aportar algo también? Pero bueno, básicamente sería como el cuidado como consecuencia de lo que tendríamos que prestar atención, que sería Perfecto. Tomo como válido lo que dijo Nahuel del otro grupo. Bien, ¿sí? Significa que, Malena, tenés una capacidad de convencer a otro grupo aún más allá de su propio pensamiento. Impresionante. No, esto es un compendio de todos los que aportaron en el grupo, ¿no? No es solamente, no es mi palabra. No, bueno, pero como lo dijiste, parece que los convenció a los demás. Ustedes saben que me gusta mucho el origen de las palabras, y uno de los orígenes de la palabra cuidar está muy relacionado con la palabra atención. ¿Sí? Esto último que estaba diciendo Anto, prestar atención, digamos, bueno, está muy vinculado. Es muy interesante porque uno de la etimología de la palabra cuidar tiene que ver con poner atención en algo o en alguien. Cuidar, ¿sí?,
en este contexto del texto que estamos leyendo, claramente tiene que ver con prestar atención a esa palabra, a ese consejo de Dios. Es decir, en la medida que escuchamos el consejo de Dios, con todo lo que dijimos anteriormente de lo que implicaba escuchar, ¿sí?, estamos cuidando el corazón, que claramente corazón acá representa no el órgano vital de bombeo cardiovascular, sino lo que representa es mucho más que pensamiento. La traducción se queda corta. En realidad tiene que ver con aquella complejidad que le da sentido a la vida. Por eso que el texto sigue diciendo, porque de él mana la vida, porque de él fluye la vida, porque es lo que nos da la fuerza de vida. No es el aliento de Dios, del Espíritu, no se está refiriendo a eso, sino es el sentido hasta donde Dios quiere llegar para que allí haya la transformación, y si hay transformación en ese núcleo de nuestra vida, impacta absolutamente en todo, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de sanar las emociones, nuestra manera de diseñar la vida con Dios. Porque cuidar el corazón, según nos va enseñando Proverbio, especialmente en el contexto del libro de Proverbios, tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia. No se está refiriendo a qué estudios tenemos, no se está refiriendo a cuánto sabemos sobre los temas, se está refiriendo a la sabiduría que nace de Dios, se está refiriendo a la inteligencia que viene de Dios, ¿sí? Y, por ejemplo, Proverbios 1:7 y Proverbios 3:7 y 8, estos textos allí que ustedes pueden luego buscar, anótenlo, ¿sí? Alguien lo puede anotar en el chat, así queda marcado, Proverbio 1:7 y Proverbio 3:7 y 8. Nos habla del tema de la sabiduría que viene de Dios. Y la sabiduría que viene de Dios representa para nosotros el reconocerlo, el honrarlo, la reverencia a nuestro Dios, ¿sí? Es decir, el texto por ahí suelen decir temor a Dios, pero para que se entienda bien lo que está hablando es este reconocimiento y honra permanente a Dios, ¿sí? La sabiduría tiene que ver con poder darnos cuenta quién es Dios para nosotros, que no es meramente solamente el Creador, que no es solamente nuestro Salvador, sino que también es nuestro auxiliador, nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestra guía. Es decir, Dios termina siendo el todo para nuestra vida. Este sentido de honra a Dios nos genera sabiduría de Dios, porque podemos escuchar en todo lo que hacemos a Dios. Y entonces el diseño de vida que tenemos es conforme a este Dios que permanentemente nos acompaña y trae vida a nuestra vida. Es decir, nuestro diseño de vida ya no está pensada en nuestra propia sabiduría, no está, que es un poco lo que plantea Proverbios 3, 7 y 8, sino que está relacionado, ¿sí?, a la sabiduría que viene de Dios. Nadie es sabio en su propia opinión, sino que somos sabios en la medida que nos vamos dejando llevar en la voluntad de Dios. Diseñamos nuestra vida con Dios. Y ese diseño de vida trae salud espiritual. Entonces, cuando hablamos de la salud espiritual, estamos hablando justamente de que este consejo sabio de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque allí es donde va a fluir la vida de Dios. De allí fluye la vida que viene de Dios. Lo segundo, en este cuidado, tiene que ver con la inteligencia. Inteligencia tiene que ver con la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
es la capacidad para apartarse del mal. El ser inteligente es no te metas en quilombo al vicio, ni con tu pensamiento, ni con tu manera de ser, ¿sí? Apartarse del mal, ¿sí? Fíjense, Job 28:28 dice, y le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, conocer a Dios, no solamente escucharlo, sino conocer a Dios nos permite alejarnos del mal. Porque en la medida que conocemos más a Dios, Dios obra más a nuestro favor. En la medida que conocemos más a Dios, nuestra vida va siendo en ese proceso transformado, por lo tanto, tenemos mayor capacidad para discernir y apartarnos del mal. ¿Cuántas veces hacemos cosas que nos hacen mal, que son tóxicas para nuestra vida? Decía al principio, en la introducción, que nos lastiman, ¿sí? Y Dios lo que quiere es darnos inteligencia para poder discernir el diseño de vida, de visión que Él tiene con nosotros. Por eso, el cuidar es poder prestar atención a ese consejo sabio e inteligente que viene de Dios y que de alguna manera nutre nuestra vida para que fluya en nosotros esa vida plena de Dios. Cierro con esto. La importancia de la salud espiritual. Yo anhelo que dentro de los tantos crecimientos que ustedes tienen, este año puedan crecer en salud espiritual, porque impacta en toda su vida, impacta en la vida de los demás, impacta en el reino, e impacta en su futuro. Y entonces les dejaría esta preguntita como tarea que puse en el chat, como tarea para el hogar, para que ustedes puedan pensar, para seguir creciendo en mi sanidad espiritual, ¿qué tendría que cuidar? ¿Hay algo que tenés que cuidar? ¿Qué tendría que enfocarme? Entendiendo ese enfocarse con prestar atención con los oídos, con los ojos. ¿Qué debería escuchar atentamente de parte de Dios? ¿Qué consejo sabio e inteligente de Dios debería escuchar? Es una pregunta que me gustaría que ustedes la pongan en oración y que diariamente ustedes la vuelvan a releer. Y hagan el ejercicio de escribir quizás algo en estos días y de acá a un mes volver a ver si están enfocados en lo mismo, si van discerniendo lo que Dios está diseñando y sanando en su vida, o están parados en el mismo lugar. Porque cuando hablo de que la sanidad espiritual es un proceso, significa que está en movimiento, que es algo dinámico, no es algo quieto. El proceso de Dios siempre está haciendo algo, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. El tema es que en la medida que podemos ver cómo Dios se va moviendo en nuestra vida, ¿sí? Quizás tengamos nuevas aperturas para dejar que Dios siga haciendo y esto nos llene de ese gozo de la vida nueva en Jesús plenamente. ¿Oramos? Querido y buen Dios, queremos darte muchas gracias por el tiempo que hemos podido compartir, por tu bendición en medio nuestro. Queremos darte gracias porque vos nos has dado la posibilidad que a partir de tu palabra podamos reflexionar y dejarnos inspirar por ella, y que tu Espíritu, Señor, nos haga discernir en nuestro corazón aquellas cosas que todavía tenemos que seguir avanzando para vivir esa plenitud de vida que vos nos das en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la buena disposición de cada uno. Te ruego y que vos estés bendiciendo sus corazones, su escucha, de tal manera que
lo que hayamos hablado aquí por tu misericordia, Señor, pues estés trabajándolo de forma plena en cada uno, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejas solos, no nos abandonas, y aun cuando nosotros quizás no podamos percibirte en totalidad, Señor, sabemos que vos siempre estás. Y en esa certeza, señores, queremos rogarte que nos ayudes a seguir creciendo en esta salud espiritual tan preciosa que nos regalás en la vida nueva en Cristo. Infunde nuestro espíritu una vez más para que nuestra vida camine en ese mover. En Jesús oramos. Amén y amén.